Los cristianos somos ciudadanos de dos mundos, ciudadanos de una nación y ciudadanos celestiales. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos conjugar estas dos ciudadanías? Y hoy tenemos a Salvador Gómez y a Sugel Michelén que estarán respondiéndonos esta pregunta. ¿Cómo están? Sugel. No, muy bien, gracias. Contento de estar de nuevo aquí. Y Salvador, mira qué bueno que estás con nosotros, Salvador. Tú habías estado 1 o 2 programas ausentes. Sí, me imagino que no tuvieron recogebates durante esos días. No, pero tú siempre haces falta aquí. Gracias. Tú sabes que tú eres casi indispensable. Lo malo es que cuando tienen viajes y tienen otras actividades tenemos que buscar un sustituto. Imagino que lloran bastante. Mira, yo no sé cuál es el deseo de Sugel, pero mi deseo es que tú siempre estés aquí. Yo no sé lo que Sugel diría. Yo quiero que ustedes nos expliquen hoy cómo podemos conjugar esas dos ciudadanías, porque nosotros vivimos en un país y debemos, ¿verdad?, obedecer al gobierno legalmente constituido, sabiendo que ellos son siervos de Dios para aplicar la justicia, pero al mismo tiempo también recordamos que esos gobiernos son temporales. Entonces hay una lucha en el cristiano con cumplir, vamos a decir, mis obligaciones cívicas y cumplir con mis obligaciones celestiales. Quizás una forma fácil y sencilla de plantear esto es la siguiente. Un cristiano es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, es una persona que ha confiado en el Señor Jesucristo y le ha dado a Él toda su lealtad. O sea, nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor. Lo interesante es cómo la Biblia plantea que Jesucristo como nuestro Señor nos ordena en su palabra que nosotros nos sometamos y demos honra a las autoridades terrenales que tenemos de acuerdo al país donde vivamos. Así que precisamente porque somos ciudadanos de los cielos y tenemos a Jesús como Señor, nosotros debemos ser también buenos ciudadanos de la nación en la que nos desempeñamos y vivimos porque nuestro Señor nos lo ordena. Ahora, de inicio tú estás diciendo entonces que nuestra primera ciudadanía es la ciudadanía celestial. Obviamente. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, Él ha muerto a su antigua vida para nacer a una vida nueva. Es así como la Biblia lo describe. Andar en novedad de vida porque hemos muerto a nuestra vida pasada. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que nosotros somos dominicanos, en nuestro caso, nacimos en una nación, somos ciudadanos de esa nación, y el Dios del cielo, al que nosotros le debemos toda lealtad, nos dice en su palabra, sométase toda persona, Romanos capítulo 13, a las autoridades que gobiernan, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, y en este caso está hablando de la autoridad terrenal, a lo ordenado por Dios se opone. O sea, el hecho de que nosotros nos opongamos a nuestros líderes terrenales, nos estamos oponiendo a Dios porque Él fue que los puso. Excepto, y yo sé que vamos a ampliar eso un poquito más adelante, excepto cuando las dos autoridades entran en conflicto. Ahí entonces nosotros tenemos que decir nuestra lealtad mayor es Dios, no mi presidente o mis legisladores, etc. Y ahí imagino que tú estás haciendo referencia al pasaje de Hechos cuando los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y algunos toman ese texto para decir que nosotros como creyentes solamente tenemos responsabilidad con nuestro Rey Celestial y que por lo tanto no tenemos que cumplir responsabilidades cívicas en la tierra, que nos despreocupemos de la vida aquí en este mundo y nos interesemos solamente en la vida celestial. Sin embargo, lo que nosotros queremos plantear, y el título bien lo dice, es esa enseñanza bíblica de que Cristo nos ha dejado aquí en el mundo. Dice Él que nosotros no somos de este mundo. Él nos transformó y nos cambió la ciudadanía en ese aspecto, pero nos dejó en el mundo. Entonces, Él quiere que nosotros cumplamos una misión mientras que estemos aquí en la tierra, y parte de esa misión es que nosotros seamos buenos ciudadanos del país donde nosotros nos toque vivir. En ese sentido, es una especie de doble ciudadanía, y yo creo que las personas están familiarizadas con ese concepto.
Hay personas que son de un país como República Dominicana y al mismo tiempo tienen la ciudadanía norteamericana, española, italiana, y no dejan de ser ciudadanos de una por hacerse de la otra, si las leyes de los países lo permiten. En este caso, esa es la realidad. El cielo nos permite también ser ciudadanos de la tierra. Y no solo nos permite, nos manda a ser buenos ciudadanos aquí de la tierra. O sea que no nos podemos desentender. El mismo Dios que dice que nosotros debemos primero que obedecerle a Él antes que a cualquier autoridad civil. O sea que si nos ordenan cumplir con algo que es una desobediencia abierta a la palabra de Dios, primero obedezcamos al Señor. Pero el mismo Dios nos ha dado otras directrices para ser buenos ciudadanos aquí terrenales. Hay muchos cristianos que se les hace difícil someterse a la autoridad establecida, porque dicen, hay muchas de esas autoridades que ellos mismos no cumplen las leyes que se han establecido. ¿Qué le diríamos a esos cristianos? Bueno, por un lado, es bueno recordar que tanto Pablo como Pedro, los apóstoles, en Romanos 13 y en Primera de Pedro capítulo 2, hablaron de someterse a la autoridad, y en ese momento quien gobernaba Roma era nada más y nada menos que Nerón, un individuo que era un perverso, un depravado, de hecho una persona que probablemente estaba mal de la cabeza, y sin embargo Pablo y Pedro, los dos, dijeron tenemos que someternos a las autoridades superiores. En el caso del apóstol Pedro, la forma como él lo plantea es bien interesante, porque en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, él dice en el versículo 11, amados, refiriéndose a los cristianos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro dice que los cristianos somos extranjeros y somos peregrinos. Precisamente porque nuestra ciudadanía primaria es la de los cielos. No importa si tú vives en el país donde naciste, tú eres un extranjero en este mundo y un peregrino, alguien que está de paso. Ahora mira lo que Pedro le dice a estos creyentes, a quienes ya definió como extranjeros y peregrinos. 1, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuidado con la influencia de la nación en la que ustedes viven y cómo eso puede alimentar vuestra vida espiritual. Pero luego dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, compórtense correctamente. Eso incluye, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, dice Pedro, que uno se someta a los reyes, a los gobernadores. Sin embargo, dice que somos extranjeros y peregrinos. Ahí vemos claramente las dos ciudadanías planteadas en un mismo texto. Ahora, otra cosa interesante es que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron martirizados por no someterse a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Roma hizo fue perseguir a los cristianos y prohibirles predicar el evangelio. Bueno, cuando se nos prohíbe predicar el evangelio, nosotros lamentablemente ahí no podemos someternos a la autoridad, porque nuestro rey y señor dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces ahí vemos como en la prioridad, cuando hay un conflicto, mi prioridad es mi lealtad celestial, no mi lealtad terrenal, pero una cosa no quita la otra. Y el hecho de que nosotros amemos a Dios, amemos su palabra y queremos ser buenos ciudadanos del cielo, no significa que nosotros nos vamos a desentender de nuestras responsabilidades aquí en este mundo. De hecho, alguien decía que aquel que tiene el corazón en el cielo es el que va a tener los pies sobre la tierra. O sea, que vamos a contribuir mejor a nuestra generación si nos llevamos de la Constitución Celestial, si podemos llamarlo de esa forma. El ser buenos cristianos va a influir la manera en que nosotros vamos a vivir, y nosotros tenemos que respetar las leyes, nosotros tenemos que ser parte del orden. Dios nos pide que oremos por nuestros gobernantes y dice que lo hagamos para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿No deberíamos nosotros los cristianos ser parte de esa paz? Si queremos orar por esa paz, debemos también vivir para esa paz.
Pero alguien puede pensar, bueno, yo voy a orar por mi gobernante y yo vivo en un país donde lo que tengo es un dictador que vive oprimiendo a la población. Lo primero que podemos pedir por esa persona es que Dios haga una obra en su corazón. Creemos que Dios es todopoderoso, pero a veces no decimos, yo no voy a orar por tal persona porque no vale la pena. Claro que vale la pena. Dios es un Dios que responde la oración. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo Él intervino en el corazón de grandes poderosos, como el caso de Nabucodonosor, el mayor emperador en aquella época con el imperio babilónico. O sea, Dios lo puso a comer tierra para humillarlo. Y Dios le puso a reconocer que el verdadero soberano es el Altísimo. O sea, que los hombres pueden pensar que están haciendo su voluntad, pero Dios, al final de cuentas, es el verdadero soberano. Si le oramos a Él, Él puede cambiar las cosas, si es su voluntad. Pero Él utiliza muchas veces las condiciones en las que nosotros vivimos, en la condición, como describía Sugel, la condición en la que vivían los cristianos bajo el Imperio Romano, para precisamente hacer cumplir su voluntad de la diseminación del Evangelio, por ejemplo. O no vemos nosotros como muchas veces la prosperidad espiritual marca a los cristianos en países donde están bajo ciertas opresiones. Hoy mismo nosotros podemos identificar países donde, ya sea por comunismo o por totalitarianismo o gobierno de la derecha, están bajo opresión. Y vemos cómo el pueblo de Dios se fortalece y las iglesias se mantienen dando un testimonio veraz. En cambio, en otros países donde hay muchas otras libertades, las personas se entregan a ese tipo de libertades que Pedro llama cosas de la carne. El abstenerse de esas cosas de la carne le es más fácil a una persona que está viviendo en un lugar donde hay ese tipo de opresión. O sea que Dios sabe cómo responder nuestras oraciones. Y nosotros lo que tenemos que poner en cuenta es que hay una prioridad en nuestra ciudadanía celestial por encima de nuestra ciudadanía terrenal. En otras palabras, por yo no desobedecer al Dios de los cielos y por yo querer albergar mi esperanza eterna, yo voy a dar como más importante el hacer las cosas como Dios manda que como los hombres quieren que yo viva. O alguien puede decir, yo estoy tratando de vivir así, estoy orando por los gobernantes, yo no veo cambio, yo estoy desanimado, cada día veo más corrupción, no solamente a nivel gubernamental, sino más corrupción en el mismo país, en los diferentes gremios, en las diferentes asociaciones. ¿Qué yo hago? Mira, el punto aquí es que nosotros no fuimos llamados a cambiar los gobiernos. O sea, Dios puede usar a creyentes para que en un momento dado incidan en una nación. Lo hizo con José, lo hizo con Daniel. Pero lo cierto es que nosotros no fuimos llamados a cambiar los gobiernos. Lo que nosotros fuimos llamados es a dar testimonio de Cristo en cualquier gobierno. A ser luminares, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, en medio de las naciones que nos ha tocado vivir. Un creyente que manifiesta gozo, contentamiento, esperanza, en medio de un gobierno totalitario, en medio de la opresión, el testimonio que ese individuo está dando del poder del Evangelio y de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo es increíblemente glorioso y puede impactar la vida de muchos. Sí, va a ser sal y luz. Los que lo vean van a querer tener lo que esa persona tiene, esa convicción que lo mueve para Dios no tiene a todos sus hijos viviendo en regímenes de paz y democráticos. No lo es. En el mundo las cosas no funcionan así. De hecho, en un mundo caído, nosotros tenemos que entender que todo gobierno tendrá fallos. Unos más, otros menos. El lunes, hablando en un panel, respondíamos la pregunta, ¿debe un cristiano votar en unas elecciones por el menos malo? Es que nosotros siempre estamos votando por el menos malo. Porque todos somos malos. El único que es perfecto, si en las elecciones fuera Jesucristo uno de los candidatos, entonces ya no hay duda. Pero cada vez que yo pongo mi voto por un ser humano, yo estoy eligiendo al menos malo de todos los candidatos que están ahí, porque todos son malos. Y su séquito. A mí me gustaría que ustedes como pastores, antes de nosotros pasar a ver las responsabilidades de ese ciudadano cristiano aquí en la tierra, nos den una nota pastoral de aliento para aquellos que pueden estar decayendo,
bajo las presiones de cada día. Pero no empieces a hablar, No. porque lo vas a contestar en el próximo segmento. Nos animas y nos desinflas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Ciudadanos de dos mundos es el tema que estamos tratando hoy en Entendiendo los Tiempos. Antes de ir a la pausa, Salvador, yo les preguntaba, les decía, ¿qué nota pastoral, qué nota de aliento ustedes les pueden dar a ese cristiano que está decaído, deprimido, después de orar por los gobernantes, viendo las situaciones que ocurren a su alrededor y que no cambian? Ese cristiano que quiere ser sal y luz en el mundo donde vive. Las realidades de dificultad en las que viven muchos cristianos es cierta. O sea, hay países donde hay muchas carencias o la criminalidad es muy alta, los índices de corrupción son demasiado elevados. El punto es dónde nosotros tenemos nuestra esperanza colocada. O sea, sí, nosotros nos involucramos en los países en los que vivimos, participamos de la votación, cumplimos nuestro rol como buenos ciudadanos, pero a la larga nosotros tenemos que reconocer que nuestra verdadera esperanza está en los cielos. Y una de las notas que yo veo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es que la Biblia le habla a esas iglesias que estaban en condiciones de persecución, de dificultad, y les alienta con doctrinas del porvenir, de qué ocurrirá, de cuál es nuestra esperanza eterna, de que esperamos de los cielos a Jesucristo. Lo veo, por ejemplo, con el pueblo de Israel en el libro de Isaías. El libro de Isaías menciona en una sección que contiene, habla mucho de las dos ciudades en las que nosotros vivimos, como ciudadanos celestiales y como ciudadanos terrenales. Y advierte de que la ciudadanía de esta tierra, a la larga, terminará deshecha. Dios va a implantar su reino. Y es ahí donde viene la otra ciudad. Que es de lo que hablaba San Agustín, cuando él hablaba de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y es la misma realidad que la encontramos luego en el libro de Apocalipsis. O cuando Hebreos dice que nosotros esperamos una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa ciudad eterna que es la Nueva Jerusalén. Pero ¿por qué les habla a hermanos que están en persecución y le dicen, no se preocupen, consolaos, no se perturben, que de aquí a unos 2000, 3000 años, Cristo vuelve otra vez? O sea, lo que nos está diciendo es que no necesariamente la solución a nuestros problemas terrenales, ni la solución a los inconvenientes que nos causan el que hayan ciudades desorganizadas o con crimen o que haya corrupción, etcétera. El hecho de que eso no se resuelva no significa que nosotros tengamos que ahora echarnos al piso. ¿Qué nos manda el Señor? Yo creo que el Señor nos manda a no ensimismarnos tanto con esos problemas reales que nosotros vivimos y nos preocupemos y nos interesemos en cómo hacer bien a los que están a nuestro alrededor. Sugel hablaba del hecho de cómo somos llamados a ser sal y luz o ser luminarias, como dice Pablo en Filipenses 2. Pero el mismo texto de Pedro, que Sugel estaba compartiendo hace un rato, menciona esto, dice, es la voluntad de Dios, y lo que seguía en el texto es que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En otras palabras, manténganse enfocados de que nuestra labor es dar testimonio de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Y si nosotros buscamos la salvación de los que están a nuestro alrededor, va a quedar menos tiempo para que nosotros estemos preocupados por el descontento, por nuestras carencias, por nuestros problemas. Pero alguien puede decir, y ustedes lo han oído muchas veces como pastores, que yo estoy cansado. Yo he puesto esa esperanza delante de mí, pero estoy cansado por la situación en que vivo. Yo estaba pensando en el texto de Isaías que dice que Él da esfuerzo al cansado. Amén. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Mira, no solamente en el tema del gobierno, yo he visto eso en diferentes situaciones de la vida. Hay momentos en que el creyente dice, yo no aguanto una más. Eso pasa en el área laboral, en el área familiar, sobre todo en el área familiar, donde nos desenvolvemos. Los hijos, la economía, la salud, hay muchas cosas que nos abaten. Y hay momentos en que se juntan varias cosas a la vez. Y uno dice, de verdad, yo no aguanto una más, y llegan 15 más.
¿Por qué Dios hace eso? Para mostrarnos que su gracia es suficiente. Amén. En Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea del texto es cuando de repente ustedes se encuentren sumergidos en diversas pruebas al mismo tiempo. Uno quisiera que las pruebas llegaran más grandes, sí, más pequeñas. No, y que uno quisiera que llegaran espaciadas, una cada mes, más o menos. Pero no es así, no es así. A veces tú tienes un problema de salud y al mismo tiempo tienes un problema económico y al mismo tiempo la rebeldía de un hijo y al mismo tiempo te botan del trabajo y al mismo tiempo tú dices, wow, pero ¿y cuántas cosas? Bueno, dice Santiago, ahí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque somos masoquistas, o sea, nos gusta sufrir. No, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia un carácter probado. Lo que Santiago está diciendo es, ¿cuál es el propósito de la salvación? Hacernos semejantes a Cristo. Bueno, las pruebas, las tribulaciones, son el instrumento que Dios usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. Cuando yo veo el propósito de las pruebas, yo veo las pruebas con otros ojos. Así es. Me duelen igual. O sea, yo le decía a alguien en estos días, el dolor duele, no está supuesto a ser de otra manera. El dolor duele. Pero hay un dolor que se vive con esperanza y un dolor que se vive sin esperanza. La diferencia entre el creyente y el que no lo es que nosotros tenemos una esperanza precisamente porque somos ciudadanos de dos reinos. Al tener una ciudadanía celestial y una esperanza celestial, eso nadie me lo puede quitar. No importa si yo pierdo el trabajo, no importa si yo pierdo mi salud, nadie me va a quitar mi pasaporte. El pasaporte de los cielos, nadie me lo puede quitar. Y eso es en cuanto al tema del sufrimiento en sentido general. Pero si ponemos allí la persecución, por ejemplo, hermanos de estas iglesias a las que Pablo y los demás escribían, familiares de ellos habían sido muertos por esa persecución. ¿Y qué les dicen? Que ellos les dicen, procuren la manera de vengarse para que ustedes puedan vivir en paz. No, le dicen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenían que aprender a esperar, ¿qué? Esperar el retorno de nuestro Señor. Amén. Nosotros vamos a pasar por estas situaciones. ¿Nos vamos a cansar? Sí, vamos a sentir cansancio, pero ahí viene la exhortación. No os canséis de hacer el bien, porque uno va a tender a caerse así. Pero ¿qué debe uno practicar? La paciencia. Dice, tuvisteis compasión de los prisioneros, de los que estaban siendo perseguidos, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Esto es Hebreos 10:34. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá. Por eso que nosotros debemos mantenernos atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque si no mantenemos esa visión celestial y la esperanza de la cual tú hablabas, y si no aquilatamos, atesoramos esa palabra y meditamos en ella, en nuestros corazones, los diferentes textos, y vemos todo a nivel horizontal, va a llegar un momento en el cual nos vamos a desesperar. Por eso, como dice la Escritura, el Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, a mi mano derecha, no seré como... Mire el lenguaje de Cristo, cuando Él dice, ¿ustedes hacen las cosas de esta manera? Ah, pero eso mismo hacen los paganos. ¿Cuál es la diferencia entonces? No, nosotros vamos a responder y a reaccionar distinto a los problemas, a como lo hace una persona que no tiene a Dios. Se muere un familiar y Pablo le dice a los creyentes, ustedes pueden llorar a vuestros muertos, pero no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Hay una diferencia en la forma como reaccionamos. Por eso dice, no andéis afanosos. Imagínate que nosotros estemos llorando y lamentando de la misma forma como lo hacen las personas que no tienen a Dios ni ninguna esperanza de nada. O sea, vamos a desdecir de la bendición del Evangelio que Dios nos ha regalado. Yo quiero que ahora ustedes nos expliquen las responsabilidades primarias de ese ciudadano que vive aquí, en la tierra. El que vive en cada nación, ¿verdad? En los diferentes países, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana. Bueno, una de las cosas primarias que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es obedecer la ley de nuestra nación. Eso parece algo... Está profundo su velo, esas son de las cosas, de esos dichos profundos de su velo, obedecer la ley.
obedecer la ley, no solamente la ley de Dios, es que yo debo obedecer la ley de mi nación. Porque esas autoridades son puestas por Dios. Exactamente, o sea, cuando Pablo dice en Romanos capítulo 13, dice, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Cómo Pablo está definiendo el mal ahí? Porque yo creo que la idea que Pablo está refiriéndose es el hecho de que yo no puedo violar la ley de mi nación, precisamente porque yo estoy sujeto a la ley de Dios. De hecho, la mayoría de las legislaturas, en una forma u otra, encuentran su fuente original en la cosmovisión bíblica, de una forma o de otra. O sea, el hombre tiene una conciencia dada por Dios, y esa conciencia actúa conforme a la ley de Dios, y por eso es que hay leyes humanas. El punto es que yo tengo que ser un buen ciudadano. Si el límite de velocidad está establecido por la autoridad de carretera, en tanto yo debo someterme a la autoridad y manejar conforme al límite que se impone en mi nación. ¿Qué versículo bíblico dice que yo no puedo manejar a tantos kilómetros por hora? No, ningún versículo bíblico dice eso, pero la Biblia me dice que yo debo obedecer a mis autoridades. Si dice una vía, no te metas en vía contraria, porque tú estás violando la ley de tu nación. Pero un pedacito nada más que una... No, tú puedes violar ese pedacito, pero tienes que atenerte a las consecuencias si una autoridad te detiene. Y no solamente eso, el otro día venía manejando y una persona se metió, dobló por donde no era y detuvo todo el tránsito. Y yo pensé... Eso no es raro en nuestro país. No, para nada. Siempre se dice que el que maneja en República Dominicana maneja en cualquier lado. Pero, yo he oído eso en otros países. Sí, yo creo que ese dicho parece que se aplica a muchos países. Pero el punto es, ¿cuál es el problema de raíz de esa conducta? Porque un creyente no debe hacer eso. No es simplemente porque yo debo obedecer la ley, porque tengo temor de que me pongan una multa. Esa persona no está pensando en el malestar que está ocasionando a otros seres humanos creados a la imagen de Dios. Hay un problema real, hay un problema de raíz, de una visión egoísta de la vida, egocéntrica de la vida. Yo soy Dios y por lo tanto yo debo servirme de los demás y hacer lo que a mí me convenga, aunque eso sea incorrecto o repercuta en un problema para los demás. Un cristiano no debería pensar así. Porque el otro día vi un vehículo que se detuvo en un lugar y parece que por alguna razón tenían mucha basura dentro del vehículo. Era un vehículo lujoso. De repente veo que abren el vidrio y empiezan a botar todo tipo de basura a la calle. Un cristiano no debería hacer ese tipo de cosas. Entonces, a veces esas mismas personas viajan a otros países donde le dan mayor seguimiento a las leyes que hay y no lo hacen. Por temor. Por el temor a las consecuencias. Pero sabemos que estamos viviendo en un mundo donde las personas no respetan a Dios y no respetarán tampoco las leyes de su nación. Pero el cristiano, lo que estamos diciendo aquí es que el cristiano debe ser la diferencia. Que nosotros debemos sí respetar. Dios nos manda a respetar a las autoridades terrenales que están sobre nosotros. O sea, y lo hacemos porque Dios es nuestra autoridad. Y hay un punto que vimos en el segmento pasado, que nosotros debemos ser sal y luz en la tierra con nuestro testimonio. No solamente debemos obedecer la ley por esas razones que vemos que la palabra nos manda. ¿Tú te imaginas, Sujel, que yo vaya manejando y fueras tú el que va adelante botando toda esa basura? O te ve una persona que asiste a la iglesia y dice, oh, mira qué buen cristiano, y sobre todo Sujel, con una calcomanía, una funda. Y sobre todo con una calcomanía en el espejo de atrás que dice, Jesús es mi Señor. Sí. Y dice, es un mal testimonio. Sí, es un mal testimonio. ¿Qué otra responsabilidad? Bueno, ya mencionamos la responsabilidad de nosotros orar por aquellos que están en eminencia. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2. Y eso muestra que es una oración desinteresada. O sea, nosotros no simplemente debemos, Señor, para que gane tal político, candidato, porque él me va a conseguir mi porción. No va a ser por una motivación egoísta, sino por el bien de la nación. Y los que están en eminencia, si ya hay un gobernante, aún no sea del partido que tú favoreces,
debe ser objeto de tus oraciones. Debemos pedir por la bendición de Dios y sabiduría, que Dios les dé sabiduría para que pueda gobernar a favor de la mayoría. ¿Y qué otras cosas yo puedo pedir por los gobernantes? Díganme ustedes. Déjame poner un ejemplo con eso de la sabiduría, porque a veces uno no se siente animado, como de verdad yo voy a orar por sabiduría. Yo no sé ni cómo Dios va a responder esa oración. Yo tengo que orar en fe. Un creyente no sabe de cuántas cosas Dios libró a una nación, porque había creyentes orando por sus gobernantes y pidiendo sabiduría. Sí, otra vez voy a decir algo profundo, Eduardo. Un mal gobernante siempre puede ser más malo. O sea, siempre pudiera ser peor. Cuando un grupo de creyentes están orando por sabiduría y por prudencia a un gobernante, tal vez están librando a la nación de otras decisiones que no se tomaron porque Dios respondió la oración de su pueblo, pero no nos vamos a enterar, porque hay cosas que se cocinan a nivel de palacio, a nivel de congreso, que uno ni se imagina. Cuando nosotros lleguemos al cielo, probablemente vamos a ver todas los resultados de muchas oraciones. Los resultados de muchas oraciones de creyentes orando por sus gobernantes. Entonces, debemos orar en fe. Hay muchos hombres malos. Podemos orar para que Dios les libre de las malas influencias. Porque si se rodean de personas malas, las escrituras tienen palabras que decir de aquellos gobernantes que prestan sus oídos a aquellos que son hombres malos. Entonces, podemos orar para que Dios les conceda que abran sus oídos a los consejos de otras personas que les puedan guiar al bien, a consejos de sabiduría. Está el caso de cómo la nación de Israel sufrió la división del reino por causa de que este hombre Roboam prestó atención a malos consejeros. Eso se repite vez tras vez en nuestros países. Yo creo que debemos orar por eso. Ese punto del anillo que rodea a las autoridades y a los líderes, lo vemos ahí también. Y a veces no es algo nuevo. Tienen mayor fidelidad a hombres malos y tratan de mantenerlos contentos que el mismo deseo que tienen de hacer las cosas para la gloria de Dios y el bien del pueblo. Debo obedecer a las autoridades, debo pagar mis impuestos, debo orar por esas autoridades. Pero yo quiero que ustedes me hablen en el próximo segmento acerca de eso del pago de los impuestos. Que muchas personas dicen, pero que las autoridades, ellos no son fieles en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar mis impuestos para que ellos se lo cojan, los roben? Muchas personas dicen eso, pero eso es una excusa para no pagar esos impuestos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, Salvador, hicimos la pregunta al finalizar de una de las responsabilidades del cristiano es pagar sus impuestos. Y esto es un área donde hay mucha resistencia de muchos cristianos porque dicen, bueno, pero que yo pago los impuestos y gran parte de esos impuestos, una pequeña parte, la que sea, no se devuelven servicios, sino que ese dinero se los roban, lo sustraen. ¿Qué tú le dirías a ese cristiano? Yo creo que nosotros podemos estar interesados en el buen manejo de los fondos públicos en las naciones. O sea, yo creo que es correcto que las autoridades rindan cuenta de alguna manera por la forma como utilizan esos recursos. Y las rinden de una forma u otra. Lo hay. Yo sé que hay muchas maneras de evadir estas cosas y siempre hay que establecer controles. Porque el hombre es pecador, siempre es necesario tener controles de una forma o de otra. Pero a quien Dios toma como responsable por el uso de esos fondos es precisamente a las autoridades y a aquellos que estén designados para velar por cómo las autoridades usan esos fondos. No así al ciudadano promedio y común. Puede ser que haya un cierto nivel de transparencia, un gobierno que nos permita conocer ciertas maneras de cómo se usan esos fondos y eso yo creo que ayuda a mantener la paz y el mismo apoyo de la población. Sin embargo, lo que la Biblia nos manda no es necesariamente estar bien informados de todos los detalles de cómo se usan esos fondos. Sino a cumplir nuestras obligaciones. Sino a cumplir con nuestras obligaciones. Por ejemplo, una vez más volvemos, ¿quién era que estaba gobernando al pueblo de Israel en los días del Señor? El Imperio Romano. Era muy dadivoso, bondadoso, afable. No, o sea, era todo lo contrario. Y por eso precisamente la forma tan aborrecible que eran los publicanos a los ojos del pueblo, porque eran
tomar el dinero del pueblo y dárselo al Imperio Romano. Sin embargo, cuando van a cobrar los impuestos y que andan cobrando los impuestos y Cristo está allí, dice, ¿y ahora qué hacemos nosotros con este dinero? Porque se supone que nosotros deberíamos dárselo para Dios. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, una responsabilidad no quita la otra. Ese era el momento ideal para Cristo decirle, señores, sublévense, que eso es un abuso. Esas personas están usando el dinero para esto, para esto, para esto. Cristo lo sabía cómo ellos usaban el dinero. Sin embargo, él, con todo y ese conocimiento, le dijo, denle a César lo que es de César. Y añádele a eso, Salvador, que el denario que daban los judíos tenía una imagen de César y decía que él era el curios, él era el Señor. O sea, que era una moneda idolátrica para colmo de males. Y el Señor dice, sí, es un gobierno pagano, es una moneda idolátrica, pero ese es el impuesto que las autoridades han establecido. Por lo tanto, den al César lo que es del César. Ahora, por supuesto, también den a Dios lo que es de Dios. Y Cristo está estableciendo allí claramente, nosotros tenemos dos reinos y por lo tanto debemos pagar los impuestos, pero al mismo tiempo debemos darle a Dios lo que es de Dios. La imagen de Dios, ¿dónde está? En nosotros, y por lo tanto dar a Dios lo que es de Dios es darnos nosotros enteramente a Dios, aunque demos al César lo que es de César. Pero estaba la doble moral de los fariseos. Sí. Porque ellos no tenían ningún problema en usar la moneda con la imagen de César. Claro, sí, claro. Hay otro aspecto sobre perdón, un texto más, Eduardo, porque eso es el ejemplo del Señor, pero hay un texto claro en Romanos 13, donde Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. Es una orden. Y ahora Pablo añade, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese era el punto donde yo iba, que las personas hacen mucho énfasis, los cristianos también, en, bueno, está bien, yo pago mis impuestos, pero no dan a las autoridades en los diferentes niveles donde se desenvuelven la honra y el respeto que merecen. ¿Qué ustedes nos dirían de esto? Bueno, por un lado, en una democracia, y es una pregunta muy, muy pertinente, en una democracia nosotros tenemos derecho a hacer oír nuestra voz y podemos disentir con nuestros gobernantes y podemos decir en qué no estamos de acuerdo con nuestro gobierno y aún hasta protestar pacíficamente porque la democracia provee el escenario para poder hacer eso en una forma correcta, pero un cristiano nunca debe dirigirse a sus gobernantes en una forma peyorativa, en una forma, ¿cómo se llama esto? Despectiva. Con desdén, despectivamente, porque Pablo dice allí, en el contexto de someterse a las autoridades, dice, no solamente al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, sino al que respeto, respeto. Y yo tengo un ejemplo interesante, cuando Pablo está frente al sacerdote Ananías, dice que el sumo sacerdote ordenó que golpeasen a Pablo en la boca en medio del interrogatorio. Dice que Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hay una escena en la historia que me llama mucho la atención. Hay un grupo de soldados españoles que van hacia una incursión militar y de repente se cae una moneda y el capitán del ejército mandó a buscar antorcha porque era de noche para buscar esa moneda y un soldado dijo, wow, qué tacaño, un individuo de su posición haciendo tanto alarde por una moneda, y él lo oyó y el capitán dijo, un momentito, yo no estoy pidiendo que busquen esa moneda por el valor que tiene. Es que esa moneda lleva inscrita la imagen de mi rey y yo no quiero que esa imagen sea pisoteada. O sea, es un sentido de la honra que se le debe a esa persona por el cargo que ocupa. Eso no tiene que ver con su carácter moral, tiene que ver con su posición. Es como en el caso de la esposa, dice que la esposa debe honrar a su marido. Pero que mi marido no es digno de respeto, respeta el uniforme. Él es el marido. Sí. Si tiene ese título, tú tienes que darle respeto a tu marido por la posición que Dios lo puso a él. Lamentablemente vivimos en días donde el concepto de respeto se ha perdido demasiado. Pero hay algo más. Debemos respetar y amar a los otros porque llevan la imagen de Dios, lo que tú decías. Entonces, hay muchos creyentes que hablan despectivamente de las autoridades o de aquellos que lo adversan en las diferentes áreas y nosotros debemos recordar que ellos llevan la imagen de Dios
y que nosotros debemos amarlos por esa razón. ¿Y cuál es nuestro deseo, aunque nos adversen, aunque en su moralidad sea con muchas faltas, aunque nos confronten, aunque anden opuestos a la ley de Dios? Nosotros debemos amarlos, predicarles el evangelio y orar por esas personas, no estar, como decimos nosotros, hablando mal de ellos o hablando en términos despectivos. ¿Qué es lo que nosotros debemos querer? Que esas personas conozcan a nuestro Señor Amén. Jesucristo. Es como dice Tito, capítulo 3. Fíjense lo que habla de la conducta del creyente en la sociedad. Dice Pablo a Tito: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Entonces dice en el versículo 2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Entonces les dice luego: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Nosotros estuvimos en un momento en la misma posición que están esas personas. No debemos olvidar esto. Y dice entonces, pero, y eso es un pero glorioso, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, esa esperanza de la cual tú hablabas. Entonces nosotros debemos recordar que nosotros tuvimos en esa posición, en esa condición. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Una cosa más que no hemos tocado aquí es el hecho de que un buen ciudadano puede ser que, un creyente, puede ser que sea llamado por el Señor a servir en un cargo público, puede ser que sea llamado a involucrarse, a trabajar en el gobierno, en la política, y ya grabamos un programa acerca de ese tema anteriormente, pero no debemos dejar de mencionar el hecho de que algunos creyentes van a servir a Dios desde esa posición. Alguien dirá, wow, pero es que es una posición tan difícil. Hoy me escribía alguien un comentario diciendo, es tan difícil pasar por la política y permanecer siendo fiel al Señor. Tenemos ejemplos en las Escrituras de muchos que pasaron por la política y se mantuvieron fieles. Tiene que haber sido muy difícil para José, tiene que haber sido muy difícil para Daniel. Sin embargo, fueron hombres que se mantuvieron siendo fieles al Señor hasta el final. Nosotros no podemos abstraernos de lo que es nuestra vocación si es que Dios nos ha llamado a eso. No todo creyente ha sido llamado a participar activamente de la política, ni todo creyente tiene la capacidad de participar activamente en la política. Pero hay algunos a quienes Dios llama, en un llamado especial para hacer eso. Y imagínate si en una Cámara de Legisladores hay creyentes que de verdad tienen un pensamiento bíblico, que de verdad están allí para servir a la nación. Yo le decía ayer a una persona que se está candidateando para ser diputada en la República Dominicana, y le decía, mira, el trabajo más difícil tuyo no es llegar a ser diputada, es que si tú llegas a hacerlo, tú vas a tener una tremenda responsabilidad por delante, porque tú tienes el deber de leer cada proyecto en lo que tú vas a participar. Tú no puedes seguir simplemente los lineamientos de tu partido, porque algunas veces los lineamientos del partido van a ser contrarios a la voluntad de la palabra de Dios, así es. Entonces tú vas a tener un trabajo bien serio por delante a la hora de tú levantar tu mano y decir yo apruebo o no apruebo esto, porque no es para el bienestar de mi nación. Ahora que tú mencionas ese tema, yo precisamente esta semana escribí una nota en mi blog y citaba como la Confesión Bautista de Londres en el capítulo 24 tiene un párrafo que dice: es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados para ello. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y Estado. Y al final yo decía la nota, necesitamos políticos que estén más interesados en hacer las cosas a la manera de Dios que en lograr cifras favorables en las encuestas. La opinión de ese Dios vale infinitamente más que la de todos los votantes juntos. Ahora, ya que tú hiciste eso,
Déjame entonces hacer una propaganda aquí, ¿verdad? En todo pensamiento cautivo, en el mi blog. Explica lo que es eso. Todo pensamiento cautivo es un blog que yo tengo. Que decíamos de pequeño, un pelliquito y no lo recibí. Que yo tengo hace ya varios años. Precisamente en el día de ayer publiqué un artículo titulado El rol de la iglesia en la esfera política. Así que si alguien está interesado en este tema, puede ir al blog de Todo Pensamiento Cautivo y ahí encontrar ese artículo. Las personas que nos están oyendo, alguien puede preguntarse, ok, yo entiendo lo que ustedes han dicho, pero yo no soy ciudadano de esos dos mundos, yo no tengo esos dos pasaportes. ¿Cómo yo puedo ser ciudadano de ese reino celestial? Esa es una muy buena pregunta, Eduardo, para terminar este programa. Bueno, seguro todo el mundo que nos está oyendo es ciudadano de un reino, porque o es dominicano, colombiano, peruano, venezolano, en alguna nación nació y en alguna nación se crió. Pero, ¿cómo ser ciudadanos del reino de los cielos? Bueno, la Biblia dice que para poder lograr esa ciudadanía hay que nacer otra vez, hay que ser engendrado de lo alto. Nosotros nacemos en pecado, nosotros nacemos en condenación, nos hemos rebelado contra la autoridad del Rey de los cielos y por lo tanto tenemos que levantar una bandera blanca, tenemos que rendirnos y decir, Señor, perdóname, yo he vivido de espaldas a ti, yo he vivido buscando mi propia gloria, he vivido toda mi vida haciendo mi voluntad, yo no he querido seguir los dictámenes de la constitución tuya en el reino de los cielos, pero tú enviaste a Jesucristo a pagar mi deuda en la cruz del Calvario y yo ahora no solo depongo las armas, no solamente me rindo ante tu autoridad, sino que con gozo yo recibo lo que la provisión que tú diste para salvar a pecadores al enviar a tu Hijo a derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando una persona deja de confiar en su propia moralidad, deja de confiar en su decencia, deja de confiar en su propia justicia, en su religión, y confía únicamente en la obra de salvación que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, a través de su muerte y de su resurrección, esa persona pasa a ser miembro del reino de los cielos, pasa a ser parte de esa ciudadanía. Pero para yo debo ganarme esa ciudadanía, entonces, ¿cómo es eso, Salvador? Explícame eso. Bueno, que primero déjame hacer referencia a una descripción que tú mismo, Sugel, usaste en un sermón, y es que la iglesia es descrita como una especie de embajada celestial aquí en la tierra. O sea, las embajadas son las que tienen la autoridad de entregar los pasaportes. Bueno, significa que para nosotros entrar al cielo necesitamos el pasaporte del cielo. Y por eso Cristo ha designado a su iglesia para que predique el Evangelio. El Evangelio predica las buenas noticias de cómo una persona puede venir a ser ciudadano celestial. Ponen anuncios en los periódicos y en internet de cómo poder conseguir la tarjeta de residencia para algún país. Y las personas andan detrás de esa ciudadanía y tratan de preservarla. Bueno, la mejor ciudadanía es aquella que tú nunca perderás, que es la ciudadanía celestial y que solo se obtiene por medio de Jesucristo. Creyendo que Jesús fue el que hizo todo lo necesario para yo poder ser salvo, creyendo en Él, que vivió una vida perfecta, arrojándome a sus brazos, porque yo en mí mismo no tengo nada que decir, Dios, tienes que dejarme entrar al cielo. Arrojándome solo en los brazos de Jesús y confiando en su justicia, es que yo podré obtener el pasaporte, llenar el formulario celestial y que me expidan mi pasaporte donde yo tenga la foto que me identifique para que cuando yo parta de este mundo me dejen entrar sin problema. Cuando el oficial de migración celestial, después que muramos, vea mi pasaporte, el sello de la sangre, pueda poner el sello de que entraremos a ese lugar para nunca salir jamás, solamente confiando en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Pero alguien puede decir, Salvador, solamente con confiar, no tengo que hacer más nada que creer en la obra de Jesucristo. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer es cuanto. Venid, comprar, dice la Escritura, sin precio y sin dinero, el manjar celestial que está preparado para su pueblo. ¿Qué tú dirías, Juan? Amén. Ciertamente la salvación no es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Nadie puede comprar la visa para el cielo. Esa visa es demasiado cara
nosotros nos hemos rebelado contra el Rey del Cielo y por lo tanto necesitamos a alguien que nos pacifique, alguien que nos reconcilie, y ese es únicamente Jesucristo. Dice la Biblia, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el mismo Cristo dijo, yo soy el camino. El yo camino, soy la o sea, no hay otro camino. La verdad y la vida. En una ocasión había un individuo que estaba guiando a unos turistas a través del desierto del Sahara y tú nada más ves dunas. Tú nada más ves dunas y montañas de arena y tú dices, wow, ¿y cómo tú puedes saber cuál es el camino? Y dice, yo soy el camino. Yo he hecho este camino muchísimas veces. Tú me sigues a mí, no hay problema. Bueno, Jesús es el camino. No es simplemente el que señala el camino. Él es el camino para llegar al cielo y ser parte de esa ciudadanía celestial. Al principio del programa decíamos que los cristianos somos ciudadanos de dos mundos, ciudadanos de una nación y ciudadanos celestiales. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo podemos conjugar estas dos ciudadanías? Lo podemos hacer si hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo y hemos confiado en Él como a nuestro Salvador. Amén. Y exhortamos a nuestros hermanos, a aquellos que sí han abrazado a Cristo como su Señor y Salvador, a que nosotros seamos precisamente ese tipo de cristianos que es descrito en el Nuevo Testamento, que es alguien que sí se interesa en cómo está su situación alrededor. No amamos el cielo tanto que nos olvidamos de lo que está a nuestro alrededor. Y exhortamos a aquellos que no son ciudadanos celestiales a que confíen en Cristo para salvación, Amén. Siendo Él el único camino, la única verdad y la vida Amén. En plenitud. Y tengan la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, que el día que cerremos los ojos aquí en la tierra, lo abriremos Amén. En la presencia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.